un breve repaso de lo que ha sido tu carrera profesional y un poco sobre tu vida, para luego ya después pasar un poco a lo que son las preguntas. Bueno, naciste en Buenos Aires, Argentina, en el año 1968. Sos hijo de Clara Freud y Mauricio Nobel. Tu madre era psicóloga, tu padre era psiquiatra. Migraste a la edad de 8 años después de que, bueno, tu padre fue dimitido como docente de la UBA, para luego pasar a vivir acá en Unicamp y comenzar a trabajar en la Unicamp. Como estudiante y bueno, luego como físico tuviste predilección por el estudio de las propiedades magnéticas, a lo que te desenvolviste a lo largo de tu tarea profesional, particularmente las propiedades magnéticas de los materiales. Fue la área que continuaste hasta habiendo terminado tu graduación y después a lo largo de tu época como investigador. Bueno, hiciste tu bachiller en física y tu doctorado en ciencias acá en la Unicamp, y después estuviste en el Instituto Electrónico Nacional de Galileo Ferraris en Turín, donde hiciste un postdoctorado, y también en el Instituto de Magnetismo Aplicado de Madrid, España. Retomaste a Brasil y a la par de comenzar tu tarea como profesor investigador, empezaste con la tarea de divulgación a partir de más o menos el 2000, donde participaste en el Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo. Fuiste uno de los creadores de la Expo Interactiva Nano Aventura del 2005, la cual fue visitada por 50.000 personas, recibiendo calificadas menciones como en el Festival de Ciencia y Video Científico del Mercosur, el Premio Mercosur de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. Fuiste también el primer director del Museo Exploratorio en Ciencias, que es donde hoy estamos haciendo esta entrevista. Y recibiste también un premio otorgado por la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. Sí. Y fuiste editor en jefe de la revista Ciencia y Cultura de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Desde el año 2009 al 2013 ejerciste como prorector de graduación en la Universidad Estatal de Campinas. Fuiste el responsable de la implementación del PROFIS, que fue un programa interdisciplinar para la promoción de la educación superior, un programa bien interdisciplinario que después durante la entrevista vamos a hacer mención de nuevo, y programa que también recibió el premio de Peter Murangi Educativo, destinado a valorar las acciones que profundizan el bienestar de la población del hemisferio sur. Sos autor de alrededor de 300 artículos científicos y hoy, desde hace un breve periodo de tiempo, oficiás como rector de la Universidad de Campinas. Bueno, Marcelo, agradecido por la entrevista. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mira, lo que más nos interesaría saber, bueno, por empezar, ¿cómo han sido estos primeros meses? ¿Qué balance haces de tus primeros meses como rector acá en la Unicamp? Bueno, los primeros meses son siempre difíciles, complicados, hay que armar el equipo, hay que entender la situación de la universidad y en particular en este momento estamos en una situación financiera bastante complicada, no solo en el país, en el Estado y también en la universidad propiamente dicha. Entonces estamos en un momento difícil de organización, de un cambio en la gestión de la universidad, y te debo decir que es un momento, claro, que de aprendizaje, mucho aprendizaje, de hacer muchas conversaciones, pero también bastante difícil para diagnosticar los problemas y prever y actuar para mejorar la situación económica de la universidad. Entonces están en un momento bastante delicado, pero creo que es importante para la manutención de la universidad pública, en Brasil principalmente. ¿Cómo es para una persona que viene de la ciencia, de la actividad académica, ese traspaso a la actividad política, a la actividad administrativa y de gestión? ¿Cómo se da esa dinámica diaria de, por un lado, llevar la actividad académica y por el otro, llevar la actividad política? Eso creo que casi todos que actuamos en la academia o que actuamos en la universidad, de una manera u otra, tiene que actuar políticamente. Claro que algunos prefieren no hacerlo mucho, pero en general uno acaba siendo jefe de departamento, jefe de biblioteca, jefe de aquí, de allí, y acaba teniendo que aprender un poco de gestión, un poco de administración y naturalmente bastante de política, porque
esencialmente 95% de las cosas que aparecen es tratar con gente, ¿no? Con problemas entre las personas, con dificultades de diálogo, y eso es parte de algo que se aprende a trabajar y a tratar en el momento que uno actúa en política. Y claro que hay algunos que tienen más gusto por el asunto, tienen un poco más de capacidad y acaban destacándose en ciertas áreas, pero de una manera general todos tenemos que actuar y tenemos esta dificultad que es extra, ¿no? En una universidad, en principio todos los profesores tienen toda la capacidad para actuar políticamente, llegar a ser rectores, y eso por un lado está bien, es importante, pero por otro también trae dificultades desde el punto de vista político que uno tiene que aprender realmente a trabajar. Es un poco parecido con el fútbol, ¿no? Que todos somos técnicos de fútbol, y cuando la selección no va bien, todos sabemos exactamente lo que haríamos lo que hay que hacer en ese momento, y es un poco la dificultad que uno tiene aquí siendo rector. Siempre hay conflicto de intereses de alguna otra forma. Claro, de una manera o de otra, sí, pero está bien, es así, funciona, y el secreto es poder trabajar con eso de una manera positiva. ¿Y cómo es en lo cotidiano ser rector, investigador? ¿Cómo se da eso en el día a día? Es complicado por la agenda, ¿no? La agenda de rector es complicada porque hay además de actuar, discutir y decidir temas que importan en el día a día, hay que también actuar como representación, ¿no? O sea, te invitan para inauguraciones, para poses de personas, entonces hay que saber dividir. Creo que el secreto es ser bastante sistemático, organizado, y no perder tiempo tener claras las prioridades. Claro, no perder tiempo con tonterías, o sea, ser bien sistemático y organizado en las acciones. A lo largo de toda tu tarea profesional, ¿has tenido una predilección o un deseo de desarrollar la divulgación, la difusión de la ciencia? ¿De dónde nace ese interés? Creo que de mi propio interés personal. Siempre me gustó leer sobre divulgación de la ciencia. Creo que aquí se llama enseñanza media, ¿no? En el secundario. Empecé a leer sobre ciencia y fue lo que me llevó a ser físico. Y me gustó siempre visitar museos de ciencia cuando viajaba. Y siempre me pareció que aquí en Brasil teníamos pocos libros, pocas revistas, pocos museos, y desde el momento que pude empezar a actuar en ese sentido siempre me gustó, me interesó, y aquí en la Unicamp tuve la suerte de que hay un laboratorio de estudios avanzados en periodismo que me acogió inmediatamente cuando fui a buscarlos, y ahí empecé, y es algo que me gusta, que me interesa, y creo que es un papel fundamental de todos los científicos, que tenemos que actuar también para mostrar la importancia de la ciencia, qué es la ciencia, cuál es realmente la importancia de financiar la ciencia de una manera más efectiva, y qué resultados eso trae para el país, para el mundo de una manera general. De eso también nos gustaría hablar. ¿Qué lugar crees que hoy ocupa el conocimiento que produce la Unicamp en el desenvolvimiento y en la mejoría de la vida de las personas de acá, de la región y del país? Bueno, eso es todo, es justamente lo que tenemos que hoy en día en la defensa de la universidad pública, trabajar un poco mejor en la comunicación, mostrar que la universidad, claro, lo que más aparece es la formación de recursos humanos, y eso ya sería suficiente, ¿no? Que mostrar que la gente que formamos aquí son personas que van a trabajar por la mejora de la sociedad de una manera general. Pero no es solo eso, hacemos investigación de todo tipo, que también de alguna manera, directa o indirecta, lleva a un conocimiento mayor, y naturalmente esto también beneficiará la sociedad de una manera general. Y no es solo eso, hay también acciones directas. Aquí en nuestra universidad tenemos, por ejemplo, algo que es evidente y claro, y que tal vez lo que más aparece es el atendimiento en los hospitales, en la parte de salud pública, pero también una serie de trabajos de extensión
de asuntos comunitarios, que la universidad actúa directamente con el pueblo, con la sociedad, para mejorar la vida de las personas. Entonces hay una serie de actividades, algunas más tangibles, otras menos tangibles, que son importantes y que la universidad hace y es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Eso siempre acostumbramos a decir una palabra importante, o sea, pensar, imaginar cómo sería el país si una universidad como la UNICAM no existiera. ¿En qué momento, en qué papel estaríamos? O sea, es algo bien interesante de pensar de todas esas formas que la universidad acaba actuando. Me gustaría agregar un dato que es, corregime si no es así, prácticamente el 80% de la investigación en Brasil la producen las universidades públicas, ¿eso es así? Sí, es así. Es interesante como para remarcar el rol que tiene la producción de conocimientos para, bueno, el bienestar y el desarrollo. Y de esos 80%, por lo menos 8%, 9% son hechos aquí en la UNICAM. ¿Qué pasos debería dar la UNICAM o cómo crees que se podría lograr aumentar este acceso a la ciencia para a esa población que de alguna u otra forma no tiene acceso a la universidad? ¿Cómo se logra ese aumento en el acceso? Bueno, hay muchas maneras. Aquí estamos justamente lo que mencionabas, el museo, que yo ayudé a crear. Es algo que tenemos pocos en Brasil, en América Latina de una manera general pocos, con excepción tal vez de México, que tiene un poco más. Es una manera de actuar, tener realmente acceso a la ciencia de una manera muy clara, laboratorios. Hay pocos en los colegios de una manera general en América Latina, y eso el museo cumple ese papel. Y claro que para tenerlo cuesta caro, hay que invertir, y no es clarísimo eso para todos. Tenemos que actuar también un poco más en libros de divulgación de la ciencia, eso también estamos haciendo aquí. En Brasil en particular creo que hay pocos comparados hasta con Argentina, que tiene una producción mayor en el mercado editorial. Participación de los científicos en eventos, en artículos en los periódicos, en artículos en revistas, o sea, que los científicos de una manera general actúen más directamente con la sociedad, o sea, se presenten un poco más, salgan de su... Se necesita un rol más activo. Claro, un rol más activo de participación de los propios científicos, y eso se puede hacer de una manera bastante fácil, exigiendo, ¿no?, que quien tiene financiamiento público tenga que hacer eso como contrapartida importante en su actividad. Y bueno, de una manera general, abrir más canales de comunicación y espacios de ese tipo es fundamental. Entonces creo que hay varios movimientos en ese sentido para hacerlo. En una disertación que tuve la oportunidad de presenciar y escucharte, hablaste que uno de los problemas centrales que tenía la Universidad de Brasil es uno de los problemas estructurales es su condición elitista. Vos fuiste creador y promotor del programa Profis cuando fuiste prorector. ¿Qué balance haces de ese programa hoy? Si todavía hoy lo considerás como una herramienta potencial para aumentar ese acceso de los sectores que no tienen la posibilidad de estudiar, y de aquellos que han pasado por el Profis, ¿qué resultados entendés que han tenido? Si ha habido errores, fallas, qué cosas se pueden mejorar. Bueno, hay que empezar con el contexto, ¿no? Aquí nuestra universidad es una universidad que no es elitista de un punto de vista socioeconómico, pero desde el punto de vista práctico es algo bueno, porque acabamos teniendo una selectividad muy buena, y entonces nuestros estudiantes son muy capacitados. Típicamente 75.000 personas aplican, ¿no?, tratan de entrar a la universidad. Tenemos una prueba, un examen de ingreso que se llama vestibular, donde pasan apenas 3.300, creo que 5 o 6% de las personas solamente acaban entrando en la universidad, lo que claro, crea por un lado tener excelentes estudiantes, pero en general los que pasan son los que tuvieron acceso a una escuela fundamental mejor, generalmente privada. Y cambiar esa situación es algo que nos preocupa como universidad hace muchos años, y en ese contexto creamos el Profis, que es justamente ese programa
que fuimos a buscar los mejores estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Campinas y permitimos su ingreso en la universidad de una manera directa, sin necesidad del vestibular. Y con eso hicimos una clase de 120 alumnos que empiezan directo a estudiar en la universidad en un curso de formación general. Hacen 2 años de formación general y después pasan directamente a lo que ellos eventualmente eligen. Con eso conseguimos cambiar el perfil de estudiantes que entraba a la universidad. Para que tengas una idea, 90% de esos estudiantes son la primera generación de sus familias en la universidad. No hubieran pasado con el vestibular porque vienen de escuelas a veces muy malas que están en las periferias o en barrios más pobres de la ciudad. Y 80% de esos estudiantes tienen una renta familiar per cápita inferior a un salario mínimo. Quiere decir que es una población que es completamente distinta del público que generalmente pasa directamente en el vestibular. Entonces yo creo que el resultado es muy bueno, muy interesante. Los estudiantes que acaban viniendo por ese programa son muy capacitados, tienen ciertas dificultades, pero rápidamente consiguen recuperarse. Y yo soy, claro, sospechoso porque fui uno de los creadores, pero creo que es un programa realmente de suceso en la universidad. ¿Cómo crees que habría que potenciarlo ahora? Creo que habría que ampliarlo. El momento económico no es fácil porque ampliar cualquier programa que tiene costos es difícil porque tenemos que contratar gente, profesores y tal, tener una infraestructura para eso, pero yo creo que habría que ampliarlo, siempre mejorando, siempre evaluando, pero ampliarlo sería un paso interesante y fundamental. ¿Qué futuro le deseas o te parece que va a tener la ciencia campinera de acá a los próximos años? Bueno, aquí en Campinas tenemos muchas posibilidades, ¿no? No está la Universidad de Campinas, que es una de las principales universidades públicas del país. Tenemos la PUC, la Pontificia Universidad Católica, que es una universidad muy fuerte, muy buena. Tenemos también varios institutos, ¿no? de investigación, por ejemplo el Instituto Agronómico, y el Instituto de Tecnología de Alimentos. Tenemos acá el sincrotrón, aquí al lado, con toda su estructura. Tenemos laboratorio de nanotecnología, un laboratorio de bioetanol, un laboratorio de biotecnología. O sea, la ciudad de Campinas tiene todas las condiciones de ser un hub, ¿no? Un centro de ciencia importantísimo en el país. Y si conseguimos juntar a todo eso, un museo de ciencia más fuerte, eventos de ciencia, eso ciertamente puede generar más y más conocimientos, como una rueda, una bola de nieve que va aumentando, creciendo, y ciertamente yo soy bastante positivo y optimista. Claro, si la economía mejora, si el país va adelante, que siempre es lo complicado. ¿Cómo desea verse de acá a 3 años una vez que usted termine su mandato? Bueno, espero primero sobrevivir, ¿no? No es poco igual. No, claro, sin mucho estrés, con salud, es lo más importante, pero que pueda sentirme bien de haber contribuido de una manera buena para el desarrollo de la UNICAM, para establecer programas que duren y que mejorar la imagen de la universidad pública, ¿no? Traer refuerzo a la universidad pública, a la autonomía universitaria y realmente a las investigaciones que aquí son hechas, a la formación de recursos humanos, a todo el papel que la Universidad de Campinas y las universidades de una manera general pueden actuar en el país y en la sociedad. Entonces espero terminar dentro de 3 años contento por haber hecho lo posible para actuar de una manera efectiva. Marcelo, primero que nada también quisiéramos agradecer, yo y Santiago, que somos 2 estudiantes intercambistas que hemos pasado estos meses en la UNICAM, agradecerle a la universidad por habernos acogido de esta forma, a usted por este tiempo. Muy bien. De parte, bueno, también del Club de Ciencia y de la Casa de Extensión Alicia Moró de Justo, de Córdoba, agradecerle su tiempo, estas palabras y esta posibilidad de conversar con usted. Muy bien, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. El año que viene en Córdoba es un año importante, va a haber un congreso ahí de educación superior, creo que
espero poder ir a visitarlos entonces. Ojalá, sería muy bienvenido. El año que viene se cumplen 100 años de la reforma del 18. Y por eso hay un congreso previsto ahí y vamos a ver si voy. Bueno. Ojalá que vaya. Está bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Hasta luego. Un placer. Bueno, muchas gracias. ¿Y hasta cuándo se quedan?